Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Contraportada. Yo soy Gerardo García y para el día de hoy vamos a hablar un poco de la novela La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un escritor que en la actualidad se puede presentar solo. Sin embargo, me gustaría mencionar algunos aspectos generales de su biografía. Él nace en la ciudad de Arequipa, Perú, en el año de 1936. Actualmente cuenta con 85 años de edad y es un escritor activo. Y él empieza a publicar sus textos en el año de 1958, a los 22 años de edad. Él inicia con una obra de tipo ensayo sobre Rubén Darío y en el año siguiente publica su primera novela, Los Jefes. Sin embargo, el despunte que tiene, o que tendrá mejor dicho, Mario Vargas Llosa en la literatura es hasta el año 1963, cuando se es publicada su novela La ciudad y los perros. Esta novela tuvo mucho auge porque formó parte de otras tres novelas que fue identificado este movimiento literario, estas producciones literarias, como el boom latinoamericano. Quizás ustedes hayan escuchado esa expresión que se dio en los años 60, más o menos a mediados de los 60. Este movimiento, por así decirlo, que no fue otra cosa más que una forma de publicitar nuevos contenidos, tanto en la zona de Barcelona y Francia. Básicamente allá fue donde se manejó este concepto del boom latinoamericano. Tuvo mucho auge y de ese pequeño grupo, entre comillas, ahorita les digo por qué, surgieron escritores o tuvieron el reconocimiento tan grande como fue el caso de Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Sin embargo, nada más para cerrar este comentario del boom latinoamericano, hay académicos actualmente que hacen referencia pues que este movimiento fue mucho más grande. Estos cuatro autores, que se les considera como prácticamente los únicos, por así decirlo, fueron solamente la fachada económica del mentado boom latinoamericano, porque ahí intervino la editorial Six Barral, que actualmente existe, pero que en aquellos entonces estaba ávida esa editorial de materiales nuevos para hacer publicidad sobre sus libros, y le cayeron en las manos, en este caso a la editora principal, y pues los arropó y les dio cobijo y fueron un éxito en ventas. Pero les repito, hay autores, investigadores y académicos que dicen que bueno, había muchísimos otros autores que tenían que ver con este dichoso movimiento del boom latinoamericano, que por sí solos no se lo pusieron. Insisto, fue un mote que les dieron en Europa, y autores de la talla de Juan Rulfo, de Jorge Luis Borges, Elena Garro, Onetti y muchísimos otros más. Y Mario Vargas Llosa fue cuando tuvo ese gran impulso en cuanto a la literatura narrativa. Cosa curiosa, Mario Vargas Llosa se le conoce como muy buen escritor, muy buen contador de historias, y él empezó escribiendo ensayo. No sé si tenga que ver su formación académica, él es abogado de profesión. Digo este comentario porque, pues bueno, cuando uno tiene la oportunidad de ir a la universidad, pues acostumbra a hacer una serie de escritos de tipo académico, y el ensayo se recurre mucho a producir ensayos y ese tipo de textos. Y hasta la actualidad su obra más grande está precisamente en la ensayística. Cuenta con alrededor de 28 ensayos contra unas 29 novelas, pero también ha incursionado en el teatro. Ha escrito 8 obras de teatro. Él ha recibido grandes premios por su talla como escritor. Ya sabemos, en el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura, pero anterior a ello fue galardonado con premios como el Premio Miguel de Cervantes, el Premio Planeta, el Premio Princesa de Asturias en letras, cerca de 15 premios a nivel internacional por su obra literaria en general. Él es Mario Vargas Llosa y la verdad, insisto, creo que es un muy buen contador de historia. Ya adentrándonos en la novela La fiesta del chivo, esta novela gira en torno a una historia de hechos reales, como fue el asesinato del dictador Rafael Trujillo, mejor conocido como el Chivo. Esto se dio en el año 1961 en la ciudad de Santo Domingo de República Dominicana, y esta novela se teje ahí. Es una trenza, por así decirlo, de 3 historias. Digamos que una es ficticia y las otras 2 están muy apegadas a los hechos que ocurrieron con este personaje, el Chivo, en ese país. La primera historia, digo la primera porque es la que aparece en el primer capítulo, es la historia del personaje de ficción de esta novela. Sin embargo, es trascendental para la historia, que es Urina Cabral. Urina Cabral es el personaje
femenino más fuerte de esta novela, que viene siendo la hija de un ex ministro del dictador Trujillo. Ella tiene que salir de República Dominicana en su adolescencia por algo que le ocurrió con relación al dictador. Es cobijada por unas religiosas de Santo Domingo y es ayudada a salir del país. Este personaje es muy intenso. En el primer capítulo, ojalá lo puedan sobrellevar. Yo creo que toda la novela está muy bien contada, sin embargo el primer capítulo puede desorientarnos un poco, o al menos así me sucedió, porque uno no se explica, no alcanza a comprender bien cómo hay tanta reflexión, o sea, está muy cargado. O sea, el primer capítulo inicia cuando Urina Cabral regresa a República Dominicana, a la ciudad de Santo Domingo, a visitar a su papá, y mientras va caminando por las calles y los lugares, las casas, los edificios, las fachadas que ella convivió desde niña y adolescente en ese país, que no había visitado, y ahora regresa en el año 96. Ella sale en el 61, les repito, ella regresa en el año de 1996. Este libro fue escrito en el año 2000, ¿sí? Pero bueno, digamos que la historia más moderna que sale ahí es del año 1996. Entonces, ese primer capítulo es muy reflexivo, trae mucha carga, y quizás nos cueste trabajo entender cómo una novela empieza así, y puede ser poco atractiva como para arrancar una historia y engancharnos. Sin embargo, ténganse paciencia, porque ya a partir del capítulo 2 va a ser totalmente diferente al capítulo 1, y ya empieza a desarrollarse la historia tal cual es, emocionante, atractiva. Y esta historia, como les dije hace rato, es de 3 partes, y justo en el capítulo 2 empieza, digamos, la segunda historia que se entrelaza. Esta segunda historia es sobre los conspiradores que atentaron contra el Chivo, o el general Trujillo. Empieza a narrar cómo se va iniciando todo, que nos cuenta la segunda historia, el origen de la conspiración, las motivaciones que tenía cada uno de ellos, y obviamente en la parte final de esta segunda historia pues nos habla del desenlace que tuvieron estos involucrados. Obviamente está llena de tensión, la verdad. No está de más decir que es una novela que como si fuera una muy buena película te va a tener a la orilla de la butaca leyendo y vas a querer continuar con la lectura por la gran forma en cómo está narrada esta historia. La tercera historia es precisamente la de Rafael Trujillo, más conocido como el Chivo. Aquí nos cuenta un poco la historia general del dictador, digamos su origen familiar, habla algunos aspectos de los inicios de su vida de Trujillo, y no intenta hacer una justificación, digamos, psicológica, emocional de por qué se volvió dictador, para nada, es simplemente tener un antecedente que más de uno diga, no, sí, tiene que ver por aquello que le ocurrió y que bla, bla, bla. Bueno, pues interpretaciones podemos hacer muchas, pero nos plantea, digamos, un Trujillo, un Chivo, por así decirlo, humano, en el sentido de que, bueno, tiene un antecedente y que tuvo sus vicisitudes y que por azares del destino tomó las decisiones que tomó y se convirtió en el personaje que se convirtió. Habla ahí de sus vínculos con su madre, que al momento del atentado aún la señora seguía con vida. En fin, un poco el personaje tal cual fue. La primera historia, como les dije, se desenvuelve en el año de 1996, la historia de Urina Cabral, y la segunda historia, la de los conspiradores, está sobre todo enfocada en el año 61 y semanas posteriores al atentado. La tercera historia, digamos que nos habla del apogeo del periodo del dictador Trujillo, que es más o menos de 1950 a 1961. Sin embargo, en esta narrativa de esta historia, como les dije, evoca episodios, pero más que nada como recuerdos del dictador de la época, los 50 al 61, sobre su infancia y su adolescencia. Entonces, son estos 3 tiempos de la novela, pero algo muy interesante que la verdad se los puedo asegurar, cuando terminemos de leer la novela, el último capítulo nos va a tener todo el sentido del mundo el primer capítulo, que puede estar dudoso. Algo muy curioso que sucedió, según unas entrevistas que le han hecho y que mismo Mario Vargas Llosa ha narrado, es que dice que lo pueden buscar en YouTube, por ahí está. Dice que en algún evento literario que lo invitaron, no recuerdo si fue una feria de libro o algo así, se le acercó una persona, un varón de República Dominicana, y dice que al leer, obviamente fue posterior a la publicación de la fiesta del Chivo, al leer esta novela hizo que recordara lo que le había acontecido a su hermana en aquellas épocas del dictador Trujillo, y le dice a esta persona pues que ya indagando un poco
resulta ser que era un hábito o bueno, una costumbre del dictador proceder de esa manera con muchas jóvenes de la isla. Y Mario Vargas Llosa refiere sentirse sorprendido porque precisamente en un primer momento él describe lo que le acontece a esta personaje cuando fue adolescente, que fue un acto pues meramente ficcionado, y se vio sorprendido y aterrorizado también de que lo referido en la novela pues resultó ser realidad. Entonces es una novela muy bien contada, sí. Uno no entendería a veces ciertas decisiones, ciertos comportamientos humanos si no es a través de los ojos de la ambición y el poder. Y lo digo no nada más por el dictador, sino por ejemplo el personaje del papá de Urina Cabral, el exministro, que precisamente auspicia lo que le sucedió a su hija con el dictador como una forma de reconciliarse con para que lo vuelva a admitir en su círculo de protección, pues porque este señor se quería sentir parte del gobierno, ese glamour que le daba, por así decirlo, socialmente hablando, en cuanto a lo que es pertenecer al círculo pues íntimo del dictador. Para el padre de Urina Cabral era muy importante tener ese reconocimiento social de ser ese personaje importante, y para él el haber sido expulsado como ministro pues fue caer en desgracia, ¿no? Y la expulsión se dio solamente por estas ideas medios paranoides del dictador, que tenía la costumbre de remover gente, no nada más para generar desequilibrio en el mismo gabinete, que bueno, nadie se sintiera seguro y evitar así las traiciones, que mejor se pelearan entre ellos que estar buscando una conspiración hacia con él, ¿no? Entonces es una novela, repito, muy bien contada, más allá de lo que les comento del primer capítulo, pero digna de leerse porque está muy entretenida. Yo no había leído a Mario Vargas Llosa porque me había bloqueado con él, no me interesaba. Lo había escuchado en algunas entrevistas dando opiniones políticas sobre México y América Latina, y pues no me habían gustado sus posturas. Sin embargo, pues terminé por leerlo por interés, nada más por curiosidad, y me fascinó. Su novela exitosa, la de La ciudad de los perros, ya nos tocará quizás en un futuro hacer un podcast especial sobre eso, porque pues, tiene que ver con un movimiento muy, muy, muy significativo en la literatura. Sin embargo, creo que La fiesta del chivo pues se lo lleva por mucho, y ahí hay una lista de espera de otras novelas de él que con gusto me sentaré a leerlas cuando haya la oportunidad y les toque su turno. Pues por el momento dejamos hasta aquí el podcast. Simplemente recordarles que para la siguiente ocasión, espero sea la siguiente semana, vamos a revisar un libro que se llama Puro Fútbol, de Roberto Fontana Rosa. Son cuentos precisamente sobre fútbol, no se desanime, va a estar algo interesante, creo yo, y agradecerles por la atención que han prestado a este podcast a todos. Este libro que vamos a ver la siguiente sesión de Roberto Fontana Rosa lo tengo electrónicamente, así que ya sea La fiesta del chivo o el de Roberto Fontana Rosa o ambos, si te interesa leerlos de manera electrónica te los puedo enviar con mucho gusto al correo podcastcontraportada@gmail.com. Ahí menciona si quieres ambos libros o nada más uno de los dos que estoy mencionando y alguno de los que hemos mencionado anteriormente, y te los hago llegar, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por la atención que has prestado a este podcast, y hasta la próxima.